Él es galardonador de los que le buscan y a veces hay ciertas frases que se hacen como un dicho más, como un refrán más, pero tienen vida. Tienen vida y hoy van a cobrar vida en ti, amén. Porque no es una verdad tal vez que no la sabías, pero es la verdad que necesitas oír hoy. Y esa palabra es la que va a golpear tu interior y va a producir algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que necesitamos al Espíritu Santo también para esto? Porque si no, solo vas a escuchar un sermón más, mejor explicado, peor explicado, pero lo que necesitamos es que ese sermón, esa semilla caiga en nuestro corazón y produzca vida, amén. Entonces dile, Espíritu Santo, yo necesito que tu palabra hoy golpee mi espíritu y produzca algo nuevo, produzca aquello por lo cual es enviada. Vamos a leer 1 Samuel 16:12. ¿Hay alguien aquí que diga, ¿dónde está todo lo que Dios ha dicho de mí? ¿Habéis vivido esas temporadas? Yo las he vivido. ¿Dónde está todo lo que Dios ha dicho de mí? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está el no sentirme en el anonimato? ¿Alguien se ha sentido alguna vez en el anonimato? ¿Sí? ¿Verdad? Parece que estamos en la cueva, metidos ahí donde nadie nos ve. Creemos incluso que ni Dios nos ve. ¿Verdad? Pues este sermón entonces es para ti. 1 Samuel 16:12. Hay una historia que todos conocemos, pero que hoy Dios te la va a hablar para ti y diferente. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, está hablando del rey David, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Todos conocemos la historia, pero si hay alguien que no la conoce, rápidamente te voy a decir. Bueno, había un rey en Israel, se llamaba Saúl. Pero en un momento de la historia este rey desobedece, tiene rebelión contra Dios y Dios lo desecha. Y entonces habla a su amigo Samuel, el profeta, y le dice, Samuel, recoge todo. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Yo ya lo deseché. Vamos, tenemos que irnos a Belén. Y ahí en Belén hay un hombre, Isaí. De entre sus hijos yo me he tomado un rey. Entonces Samuel se levanta, toma el cuerno con el aceite y va hasta Belén, a la casa de Isaí. Y sabemos la historia, que ahí están en fila todos los hijos de Isaí. No estaba David y entonces Samuel empieza a equivocarse una y otra vez. ¿Por qué? Porque como le dice Dios, es que los hombres siempre miramos la apariencia exterior. Pero Dios no ve nada de eso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Porque Él ve lo que hay dentro. Y no importa lo que te juzguen por fuera o quién te juzgue fuera. Si lo están haciendo en la tierra no importa, porque es lo que el cielo dice y lo que el cielo ve. Y así sucedió con Samuel. Él se equivocó una y otra vez hasta que finalmente dijo, tiene que haber otro hijo. Y entonces Isaí, el padre, le dice, sí, hay uno, el pequeño, que está ahí cuidando ovejas. Tú fíjate que ni los padres muchas veces nos tienen en consideración o saben de nosotros lo que el cielo está diciendo. Y esto para nosotros suele ser un problema porque tenemos como esa, tendencia a creer que porque el cielo hable de nosotros bien y el cielo diga quién eres un general, eres una mujer de guerra, Dios va a hacer contigo grandes cosas. Nosotros tendemos a creer que todos los que tenemos alrededor tienen que ver lo que el cielo dice, tienen que ver quién soy en Dios. Y entonces cuando nadie lo ve, nosotros nos ofendemos. Pero esto no es así. Aquí en la Biblia dice que Dios dijo de David, vas a ser el próximo rey de Israel. Y ahí estaban sus hermanos, y ahí estaba su padre, ahí estaban todos reunidos. Y viene el profeta de Dios, y yo no sé cómo habrán quedado, pero a cuadro seguro, pero habrán dicho, pero ¿y quién es este David? No dieron signos de decir, wow, tenemos en casa al futuro rey de Israel. No, entonces la gente no tiene por qué victoriarte o darte palmaditas en la espalda o creer en ti, porque esto es parte del plan. Dice la Biblia que cuando Samuel tuvo de frente a David, dijo, es este, lo ungió y dice, aquel día sucedió algo en el mundo espiritual, pero en el mundo natural no sucedió nada. Aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David, nadie lo vio. Y David se limpió y volvió ¿a dónde? A sus quehaceres. Yo quiero
que tú entiendas bien esto, porque esto es parte del proceso de las personas que tienen grandes cosas que hacer en la tierra. Cuando Dios va a entregar algo grande a alguien, ¿sabéis lo que hace? Lo esconde. Esconde a ese alguien. Dios vino a decirle a David, vas a ser el futuro rey de Israel, y lo automáticamente seguido que hizo fue esconderlo. Lo escondió. ¿Por qué? Dios me lo explicó así. Dios en la tierra, cuando quiere hacer algo nuevo, cuando quiere traer un nacimiento, ¿dónde es que lo forma? En el vientre. ¿Qué hace un vientre? Esconde, protege y no revela antes de tiempo lo que lleva adentro. ¿Verdad? Ahí hay un embrión que se está formando y Dios se ha ocupado de colocar un vientre que lo está protegiendo, que lo está guardando, y es más, que no lo va a exponer hasta que no sea el tiempo, hasta que ese bebé esté formado completamente. ¿Para qué? Para cumplir la misión por la cual está siendo formado. Entonces, cuando ya está formado y Dios dice ya tiene todo lo necesario para que la tierra pueda llevar adelante, comenzar a llevar adelante la misión, en ese momento nace y se expone. Pero no solamente a nivel espiritual, estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Empezamos en una empresa y ya soñamos con ser el jefe, y está bien tener ese sueño en el corazón, pero lo que no puedes pretender es empezar de peón y ser mañana el jefe, porque todo tiene un proceso. Y lo que sucede es que Dios esconde a David, lo coloca ahí con las ovejas, porque él tenía que hacer primero a David confiable en lo secreto para que fuera para Dios confiable en lo público. Nosotros queremos ser confiables para Dios y queremos que Dios nos exponga sin haber sido trabajados, y Dios nunca va a confiar en ti en público si antes no ha confiado en ti en secreto. Entonces es donde no te ve, donde tú le tienes que demostrar a Dios que eres confiable, donde nadie te ve. Es ahí. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? A medida de que hablo, yo sé que Dios va a hacer caer muchas de las cosas que tú tienes ahí en tu interior. Otra de las cosas que nos suceden es, nos preocupamos mucho por el tiempo. ¿Alguien se ha preocupado por el tiempo? Yo muchas veces le he dicho al Señor, tengo ya 51 años. Nos preocupamos por el tiempo porque vemos que avanza en lo natural y no hemos obtenido lo que Dios nos ha prometido en lo espiritual. Y para nosotros el tiempo es un problema, pero déjame decirte que para Dios no lo es. Dios va a preferir que tú gastes 30 años de tu vida si luego en los 3 que te quedaran pudiera Él hacer las mismas cosas que hizo con Jesús. El Hijo de Dios, 30 años escondido. ¿Dónde? En una carpintería. No había un milagro público, no había nada. Escondido. 30 años de la vida del Hijo de Dios en la tierra escondido. ¿No te parece un desperdicio? Yo alguna vez lo he pensado y he dicho, ¿qué desperdicio? Pudiera haber hecho todos los milagros mucho antes y mucha más gente se hubiera beneficiado, pero no olvidemos que Dios hace las cosas perfectas. Entonces, ¿cuántos de aquí llevan 30 años en el Evangelio? Muy pocos. Pero ¿cuántos han creído que se les está yendo el tiempo? Casi todos. Casi todos. A Dios no le preocupa, y para Dios no es un problema que tu tiempo camine si luego al final del trabajo Él va a poder hacer contigo lo que hizo con Jesús. Juan el Bautista fue un hombre que fue profetizado desde el vientre, preparado para Dios, apartado para Dios, nació en la tierra, una pila de años en el anonimato y luego tuvo un ministerio fugaz. Pero la Biblia dice que cumplió lo que tenía que hacer, fue el precursor de Jesucristo. ¿No te parece una pérdida de tiempo? Pero no lo es, porque Dios lo hace todo, ¿qué? Perfecto. Entonces, si tú estás ahí diciendo, bueno, yo ya voy por el año 29, no has llegado al 30. Deja que Dios trabaje tu vida. Alguien me puede decir, bueno, los discípulos estuvieron 3 años. De muchos de ellos no sabemos nada, pero aún así, 3 años, 24/7. Levantarte, comer, cenar, dormir, caminar 24/7 con el Hijo de Dios en la tierra. No vas a comparar a los cristianos de hoy en día que viven muchos en desconexión, conexión como árboles de Navidad. Hoy estoy conectada, mañana no, hoy estoy revelada, mañana no. No es lo mismo. Entonces necesitamos esos escondites. Ahora cuando adorábamos hablábamos de esto, ¿verdad? ¿Qué habrá vivido David en esos momentos a solas con Dios, escondido, donde no tienes el aplauso de tu familia,
Creo que David no era alguien importante en su familia. Donde no tienes amigos, donde no tienes nada, solamente tienes el cielo y Dios. ¿Y tú? Pero las mayores revelaciones que yo veo en la Biblia, o de las mayores revelaciones, yo las veo de este hombre. De este hombre que pasó tanto tiempo solo con Dios. Y otro de nuestros problemas es que no tengo amigos. ¿Cómo que no tienes amigos si tú tienes a Dios que quiere ser tu mejor amigo? ¿Cómo que no? No tengas distracciones y verás lo que Dios puede hacer contigo. Yo quiero ser una persona así como ellos, apartada. No me importa estar entre ovejas, porque lo que Dios estaba haciendo en David era formar en su corazón un corazón de siervo en lo secreto para poder sacar un corazón de rey en lo público. Y eso es un trabajo que no se hace en distracciones, que no se hace en redes sociales, que no se hace cargado de amistades. Yo no digo que sean malas, ni las redes sociales, ni los amigos, ni las distracciones, pero creo que todo tiene su tiempo y nosotros invertimos demasiado tiempo en lo que no produce vida. Entonces realmente si tú te apartaras un poco, si dejaras que Dios te apartara un poco, porque aun cuando nos da la palabra profética y nos saca para estar escondidos, aún ahí estamos relinchando y diciéndole a Dios, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Eso no es estar en calma, eso no es estar aprendiendo, eso es estar enredado en el mismo curso. Por eso hay tantas personas que nunca pasan de nivel. No es porque Dios no quiera hacer algo grande con ellas, es porque ellas no maduran para que Dios pueda hacer algo grande con ellas. Tenemos que madurar. Tenemos que entender, nos tienen que ser reveladas ciertas cosas. Es como en lo natural, los órganos de ese embrión, si no se forman completamente y sale antes de tiempo, va a ser o una malformación o va a ir directo a la muerte. Un embrión destinado a morir. ¿Tú quieres ser eso? Yo quiero ser formada completamente y todo lo que Dios me ha dicho que vendrá, vendrá. Vendrá. Aquí tenemos una unción profética, le llaman algunos predicadores, porque es la unción que envió Samuel sobre David. Pero esta unción profética no condena tu vida a que se cumpla lo que Dios dijo de ti, porque Saúl también fue ungido como rey y cómo terminó perdido. Entonces lo que tú tienes que hacer es cuando se te da una palabra profética, Dios te ha dado un sueño, una promesa, a través de pastores, a través de profetas, se te ha dicho quién eres en esta tierra y lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer es protegerlo, porque estás en un vientre espiritual y ese vientre te guarda de no ser expuesto antes de tiempo y malformado, te guarda de no ser expuesto antes de tiempo y venir la muerte sobre ti porque no puedes funcionar. Entonces espera. Con calma, sabemos incluso de la historia de David que en un momento ya se le había dado la palabra y lo sacó Dios de las ovejas para meterlo en palacio, ¿sí? ¿Verdad? Pero David nunca fue de la promesa al trono. Aunque pasó por el palacio, pasó como paje de armas, pasó como escudero de Saúl. Eso es lo que siempre os digo. Tú no vas a poder ser rey si primero no eres siervo. No vas a poder ser el profeta si primero no eres el ayudante del profeta. Y muchas personas quieren ser el rey y no han aprendido en lo secreto. Quieren que Dios los use en público, pero no han aprendido las lecciones de lo secreto. Entonces, esto no puede ser. Dios todo lo hace bueno y todo lo hace en su tiempo, y ahora mismo creo que ninguno de nosotros estamos en el punto de estar exhibidos públicamente a los niveles que Dios ha dicho que nos va a llevar, porque si no ya estaríamos allí. Donde tú estás es exactamente donde tienes que estar. Bien sea que estás cursando el curso o bien sea que estés repitiendo porque no lo aprobaste. Pero la cuestión es que tienes que caminar hacia adelante para llevarte todas esas lecciones en el corazón e ir caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén y dicen, es que no solamente me voy a quedar aquí, yo lo voy a hacer? ¿Sabes? Todo lo que está sucediendo en este tiempo en el que muchos nos podemos sentir, bueno, realmente yo no me siento en ese tiempo, pero me voy a incluir. Nos podemos sentir como escondidos o diciendo, ¿qué está pasando con mis promesas? ¿Dónde están las promesas? En estos momentos donde Dios te esconde a los que yo llamo anonimato, porque no es donde quieres estar, no es lo que se te ha prometido, nadie te ve. A veces crees incluso que ni el Señor te ve.
En estos tiempos, ¿sabes lo que suele suceder? Que se prueban las motivaciones de tu corazón. En este tiempo Dios prueba a ver si de verdad tú le adoras por quién es Dios o le adoras por lo que Dios te puede dar. También se prueba tu fe. ¿Tu fe está establecida en quién es Dios o en lo que Dios puede hacer? Ahí se prueban muchas cosas en nuestro corazón que nosotros no sabemos ni siquiera que están ahí escondidas. Pero en esos procesos es donde, si tu obediencia viene por amor, aún vengan las tormentas, lleguen los desiertos, pase el tiempo y no suceda nada, si tu obediencia a Dios viene por amor, tú vas a permanecer. Pero ahí, en ese tiempo escaso, en ese tiempo de anonimato, es donde Dios te va a poder mostrar a ti, no porque Él no lo sepa, te va a poder mostrar a ti la motivación de tu propio corazón. Y muchas veces Dios nos protege a nosotros de nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque todos buscamos recompensas o tenemos puesto el corazón en recompensas naturales. Muchos pastores se frustran porque no tienen likes, porque no tienen seguidores, porque no tienen llamadas a los estadios a predicar. Yo me acabo de enterar que se pueden comprar seguidores. Y me acabo de enterar que hay pastores que compran seguidores. Esa gente está totalmente desubicada. Cristo no me llamó a mí a tener seguidores, me llamó a predicar el evangelio y a llevar almas a los pies de Jesucristo, no likes en mis redes sociales. Estamos desubicados. Cristianos que se frustran porque en la iglesia no tienen el lugar que quieren. Entonces, ¿realmente estos cristianos están buscando servir a Dios o buscando servirse a ellos mismos? Porque si tú te frustras por no tener un liderazgo, si tú te frustras y ya no vienes con la misma alegría a la iglesia que si vinieras siendo la líder de todos cielos abiertos. Entonces, si tú te frustras por cosas así, realmente no has entendido el evangelio. Y eso mismo demuestra en tu vida que tú no estás preparado para ser público. Porque de la que te lleguen los aplausos públicos, te van a quebrar. Uno tiene que tener el corazón tan establecido. Yo me imagino a David ahí cuando nos cuenta la historia que mataba osos, mataba leones. ¿Tú sabes qué batallas tenían que ser esas? Un ser humano contra osos y leones. ¿Sabes qué batallas? ¿Y sabes qué? ¿Sabes que cuando ganaba no había nadie que le aplaudiera? ¿Sabes que cuando David adoraba no había nadie que le aplaudiera, nadie que le viera? El único aplauso que tenía era de Dios, la única mirada era del Señor. Pero esto hizo que se formara en él ese corazón de siervo que cuando fue rey no se quebró. No quieres ser trabajado así. Yo quiero ser trabajada en mi interior para que el único aplauso que a mí me importe sea el aplauso de Dios. Esos tiempos secretos también te hacen, y te lo digo por experiencia, te hacen agarrarte a Dios de una manera que cuando sales de ahí ya no te importa lo que el mundo diga. Digan bien o digan mal, ya no te importa. No te importan los aplausos y no te importan los desprecios, porque algo sucedió en tu corazón, en el anonimato, en el secreto, que se pegó tanto a Dios que estás dependiente, obsesionada por saber si Dios te aplaude o Dios se contrista. Y cuando tú estás obsesionada con algo, ya no tienes ojos para nada más. Entonces tú sales de ese taller del alfarero, tú sales de ese lugar secreto, de ese anonimato, y cuando sales ves que nada te afecta. ¡Guau! Los aplausos no te afectan. ¡Ah! Los desprecios no te afectan. Porque todo está puesto en Dios. Y yo creo que esto fue lo que Dios hizo con David y esto es lo que Dios está haciendo contigo. Dios no te va a dar o no te va a confiar lo visible. Atiéndeme bien. Dios no te va a confiar lo visible si no puede confiar en ti en el secreto. ¿Dónde es que Dios te ve? Yo te veo aquí cuando vienes a la iglesia a levantar manos y decir gloria a Dios. Pero ¿dónde es que Dios te ve? En el secreto, donde nadie te ve. Y cuando a ti ahí en el secreto donde yo no te veo y tú estás sentada ahí, pero yo no te veo ahí en el secreto de tu corazón, cuando ahí en ese secreto tú estás molesto, porque yo no te reconozco, porque el pastor no te reconoce el liderazgo. Tú estás molesta, porque tus dones se están perdiendo, porque llevas ya 3 años. En el 29 hablamos, ¿vale? Llevas ya 3 años y nadie reconoce tu don. Yo te digo que esas molestias ya le están diciendo a Dios, ya están demostrando a tus pastores y a Dios que no estás preparado, que no estás preparada. Porque cuando la obra se completa, esas molestias no están.
Entonces, deja que Dios te trabaje. Si Él no tiene prisa, Él tiene paciencia. Y a Él no le importa, no es un problema el tiempo. Recuerda que el Hijo de Dios en la tierra 30 años estuvo escondido sin un solo milagro público. Y su Padre Dios estaba bien tranquilo sabiendo que esa era la obra que tenía que llevar adelante. Pero en 3 años revolucionó el mundo hasta el día de hoy. Yo quiero revolucionar el mundo a la manera de Jesús, no quebrándome en el camino. Creo que un aplauso fuera de tiempo podría traer un quiebre a mi corazón. Entonces, vamos tranquilos, que muchos quieren ser usados por Dios en público, pero no han permitido que Dios los forme en lo privado. Otra cosa interesante es la manera en la que Dios nos entrena. Escucha esto. Te nombran rey, el cielo dice que eres un rey. ¿No sería lógico que te lleven a un entrenamiento de rey? Para mí lo más lógico sería que lo lleven a palacio y ahí lo metieran en el ejército. Pero Dios hizo 2 cosas bien raras. Una, primero lo metió con las ovejas y después lo llevó a palacio, pero lo llevó para ser el adorador con el arpa, que nada tenía que ver con un rey y con un ejército. Y es que las cosas de Dios son así. Yo creo que Dios preparó y formó a David en lo poco, en el rebaño de su padre Isaí, las ovejas de su padre Isaí en lo ajeno, porque esto tiene una base bíblica, porque un día cuando David demostrara a Dios que era fiel en ese poco, en ese ajeno, Dios le podría conceder lo que no era suyo y lo que era de Dios, que era el rebaño de Israel. Jesucristo dice en Lucas 16:12, en la Nueva Traducción Viviente, y si no son fieles con las cosas de otras personas, les está hablando a ustedes y a mí. Si no somos fieles con las cosas de otras personas, si no eres fiel en venir a la iglesia y no pegar un chicle en la silla, si no eres fiel en lo que no es tuyo, en guardarlo, en cuidarlo, amarlo como si fuera tuyo, Dios dice, si no eres fiel ahí, ¿por qué se te debería de confiar lo que es de ustedes? Esa promesa que Dios te la da por gracia no es tuya. ¿Y por qué Dios te va a dar algo si no eres fiel en lo poco? La Biblia dice que si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, estoy en el versículo 10, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Dios te da una responsabilidad pequeña, porque en el reino de los cielos todo comienza con una semilla. Todo lo grande comienza siendo pequeño. Entonces Dios no te va a dar de repente lo extraordinario, te va a dar algo ordinario, una semilla pequeña, te la va a dar, te la va a colocar y te va a decir, yo quiero que la guardes, yo quiero que la cuides. Y Él está observando qué estás haciendo con eso. ¿Qué estás haciendo con ese servicio a Dios en la limpieza? ¿Qué estás haciendo con ese servicio a Dios cuidando a un hermano, dándole una buena palabra? Él te observa y ahí ve tus actitudes, la disposición de tu corazón. Pero ¿sabes dónde? No aquí donde todos parecemos angelitos celestiales. ¿Quién eres fuera de aquí? ¿Quién eres en tu casa? ¿Qué ven tus hijos de ti? ¿El angelito celestial que dices ser aquí o el demonio que te conviertes allí? Eso es interesante, porque no solamente tus hijos lo ven, Dios lo ve. Y Dios dice, si en lo poco me eres fiel, si en esa semillita que yo te he dado tú la sabes plantar, regar, esperar, hacer que dé fruto, si en eso eres fiel, si tú estás tan interesada de guardar, honrar, valorar lo poco que yo te doy, entonces vas a ser confiable para mí para que yo te pueda añadir más. Porque lo que Dios no va a hacer es saber que tú maltratas la semilla y añadirte más para que traigas más maltrato a lo que te da. ¿Entendemos? El reino de los cielos se mueve por principios, tampoco se mueve por emociones. Hay gente que verdaderamente me dice, es que realmente anhelo servir a Dios, anhelo lo que Él anhela, yo quiero todo lo que Él quiera y quiero hacerlo todo para Dios. Entonces Dios te dice, ok, vamos a llevarte al anonimato, a donde tus hermanos no te ven, a donde los pastores no te ven. Y ahí en el trabajo te manda alguien que te pega 3 insultos y en lugar de responderle con una palabra amable, tú le respondes con 20 insultos más. Entonces el Señor está chequeando todo esto y dice, no estás preparada. Tú no honras lo poco que te doy, entonces no estás preparada para tomar lo mucho que venía para ti. Tus actitudes muchas veces cierran la puerta a lo que viene. Lo que tienes que no haces bien o lo que tienes que no administras bien,
Le cierra la puerta a lo que está por venir. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Pero no sabemos hacerlo con fidelidad en lo poco y estamos exigiendo a Dios o pidiendo a Dios que nos entregue la multiplicación. ¿Para qué? Si no fuiste buen administrador con uno, ¿por qué lo vas a hacer con más? Dios no va a hacer pérdidas en su negocio, en su obra. No va a hacer pérdidas. Si no sabes tratar bien a los que tienes en tu casa, ¿por qué Dios te va a dar las naciones? Si vas a ser un maltratador de naciones. Si no sabes dar una buena palabra, si no tienes amor por el hermano donde nadie te ve. Aquí todos tenemos amor y todos no sabemos el lenguaje evangélico. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Y luego a la hija alejada del pelo. Me tienes harta. Ese es tu poco. Ese es lo poco que Dios está viendo y que tú no estás aprendiendo. No aprendes la lección, no puedes ir a niveles superiores y Dios no te puede confiar lo mucho que tiene para ti. Le pedimos al Espíritu Santo que comience a trabajar, aunque yo creo que Él ya lo está haciendo. No te va a entregar, recuerda, tampoco de inmediato lo extraordinario. No te va a entregar. Y ojo, una cosa, tampoco se trata, como ya te he dicho la semana pasada, de cuánto haces para Dios, sino de cómo lo haces y de cómo lo haces cuando nadie te ve. ¿Cuánto haces para Dios? Aquí en la iglesia todos trabajamos para Dios, servimos, venimos, no todos, pero la gran mayoría viene. Esa es otra, mira, lo podría anotar aquí. ¿Cómo vas a estar pidiéndole a Dios las promesas que tiene para ti? Si te apuntas al orden, hay que venir a las 5 a servir y apareces a las 6:30 o apareces a las 8. Cuando el servicio está por terminar y encima exiges que se te entienda. Si en lo poco, ¿en dónde? En lo poco. Si no tienes fidelidad de llevar una milla más tu vida para servir a los demás, ¿por qué Dios te va a conferir otras vidas si las vas a maltratar? Recuerda todo esto, el reino de los cielos se mueve por principios, no por emociones. Antes te iba a decir que las personas apasionadas y diciéndole a Dios, emocionadas porque le den todo lo que Dios tiene para ellas. Dios no responde emociones, responde fidelidad en los corazones. La respuesta de Dios siempre va a ser a la fidelidad de un corazón, no a la emoción que vea en el corazón. Porque la emoción y esa euforia que a veces solemos tener un llamado en un momento puntual se va tan rápido como sales por la puerta, pero ahí fuera es cuando uno le demuestra fidelidad a Dios. Fidelidad en lo poco, fidelidad en lo que nadie ve, fidelidad en el trabajo donde no hay un solo cristiano que a mí me puede chequear, fidelidad en cualquier lugar en el que tú estés porque Dios está y porque en nuestra vida nada es casual. Esas situaciones que te han venido no son casuales, son como pequeños exámenes de Dios y Dios está chequeando todo lo que haces. Y quiere ver cuánto honras lo que te sucedió, cuánto honras el proceso, porque todos queremos honrar y amamos realmente el resultado, pero Dios quiere que ames el proceso tanto como el resultado. Entonces, en tanto estás ahí siendo trabajado, ¿cuánto honras tú ese trabajo que Dios te está enviando? ¿Cuánto honras? Porque en tu vida no hay tiempo perdido. Todo lo que te está aconteciendo está siendo supervisado por Dios. Y en esa supervisión tú estás siendo anotado. Esto se aprobó y esto no se aprobó. Y por listo que sea, no va a saltarse un trimestre, no va a saltarse un curso, con lo que si finalmente tienes un no aprobado, no apto, volverás al inicio hasta pasar curso. Tantos cristianos así en la misma rueda que se les ve que nunca avanzan, no hacen nada. Cada tarea es importante. Personas estancadas, no porque Dios no quiera bendecirlas. Por favor, no culpemos a Dios de las cosas que nosotros hacemos, amén. Dios no te entrega más para que lo eches a perder. Sé un buen administrador con lo poco que tienes para que Dios te pueda añadir. Y esto sí es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Escucha algo, ¿cuántos saben que Dios ya les ha dado algo? Dios a mí ya me ha dado una congregación que pastorear, unos hijos a los que educar, levantar. Yo ya tengo lo mío. Pero cuando yo menosprecio lo que tengo, le estoy cerrando la puerta a lo que viene.
Porque primero tengo que salir aprobada en lo que tengo y hacerlo bien con lo que tengo. Ser puntual, ser honesta, no hablar mentira, llevar las vidas con amor. Yo estoy hablando de mi caso como pastora de Cielos Abiertos. Como madre tengo que darles el amor, tengo que levantar esos hijos hablando de quiénes son en Dios, tengo que mostrarles misericordia cuando caen porque Dios me la muestra a mí, ¿verdad? Si yo menosprecio eso porque estoy soñando con el mañana, soñando con dónde Dios me llevará, los milagros que Dios hará a través de mí, si estoy soñando con el mañana, estoy menospreciando lo que tengo hoy. Estoy menospreciando la grandeza que Dios me ha dado hoy, que para otros será pequeña y será semilla, pero para mí, en mi corazón ya es grande porque me lo ha entregado Dios. Entonces, si yo menosprecio eso, todo aquello que está por venir va a tener puertas cerradas porque todo aquello sabe que esa puerta solo se abre cuando yo sea fiel y honre lo poco. Entonces, tú estás honrando lo poco. Porque hay personas que quieren ser promovidas a niveles de autoridad y nunca han aprendido a servir. Quieren ser líderes, pero nunca pasaron por un servicio. Personas que quieren ser promovidas o tener autoridad y no han aprendido a someterse. Quieres autoridad y no tienes carácter de Cristo. ¿Para qué quieres autoridad entonces? Si lo vas a estropear. Todo lo que Dios tiene para ti no va a venir por lo mucho que lo anheles, sino por lo mucho que camines en los principios de Dios. Dios no entrega nada por ilusión ni por anhelos. Dios lo entrega cuando cumples principios. Y la fidelidad, realmente, hermanos, sabes, no se prueba en lo público. La fidelidad se prueba ahí, en lo que parece sin valor, en lo que a ti te parece poco. Ahí se prueba la fidelidad. Porque en ese sin valor, cuando Dios ve que ahí tú lo estás haciendo bien, ese mismo trabajo en tu corazón te está purificando, te está trabajando, está mostrándote las intenciones de tu propio corazón para que puedas colocarlas delante de Dios. Mira, no estoy del todo correcto, Dios. Yo veo que te adoro por ser reconocido en lugar de por pasión. Yo veo que te obedezco por recompensa en lugar de por amor. Yo veo que quiero un servicio en la iglesia por reconocimiento en lugar de por servicio al Señor. Todo eso no lo vas a ver cuando Dios te coloque en el nivel superior. Todo eso lo vas a ver ahí en lo poco, en lo que tú descalificas o te parece sin valor. Voy a pedir la adoración, venga. Dios te examina donde nadie te ve y cuando apruebas ese examen, Él decide promocionarte para que todos te vean. Porque Dios prefiere formarte y que cuando tengas que soportar el peso de gloria de lo que preparó para ti no te quiebres. Al levantarte y quebrarte en un de repente. Porque no estabas bien cimentado y el primer aplauso te quebró. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Déjale a Dios trabajar, que en tu vida, si está trabajando en el anonimato es porque todavía no tienes que salir a la luz. Si está trabajando ahí donde nadie te ve es porque todavía es ahí donde tienes que estar. Y quiero terminar con esto. ¿Sabes? Muchas veces entramos en las pruebas y las mismas pruebas nos hacen creer, acompañadas por Satanás, que la prueba cambió a Dios. ¿Por qué no lo sientes? ¿Por qué dónde estás que no me guardas? ¿Por qué dónde estás que no me proteges? La prueba no cambia a Dios, la prueba te cambia a ti. Porque Dios sigue siendo fiel, porque Dios sigue siendo Padre, porque Dios sigue siendo galardonador, porque Dios sigue siendo protector. En medio de esa prueba, Dios no cambia, pero en esa prueba sí cambia tu corazón. Porque las pruebas traen un fuego purificador. Las pruebas traen un fuego que no destruye, pero sí destruye todo aquello que es paja a tu alrededor. Las pruebas traen una formación interna que te hace crecer en carácter, en sabiduría, en poder. Al punto que cuando sales de la prueba tú mismo dices, este no soy yo. ¿Qué sucedió? No cambió Dios, cambiaste tú en Dios. Entonces ama la prueba. Ama la prueba de lo que estás viviendo. Y si llevas demasiados años dando vueltas al mismo desierto, entonces detente y di, ¿no será que no estoy aprobando curso? ¿No será que me he estancado porque no he madurado? Hablábamos de los cristianos inmaduros, ¿verdad? Aquellos que viven por emociones.
Hoy me siento bien y voy a servir. Hoy me siento mal y ya no sirvo. Hoy me siento bien y voy puntual. Mañana me siento mal y llego al final del servicio. Eso es un cristiano inmaduro. Y Dios nunca va a confiar nada. Ninguna grandeza va a ser confiada en manos de un inmaduro. Ese inmaduro tiene promesas de Dios, tremendas promesas de Dios, pero no le van a ser otorgadas porque Dios no puede confiar en ellos y se van a quebrar ellos y van a quebrar a los demás. Yo quiero que Dios me forme y ahora veo los tiempos escondidos, los desiertos, las tormentas, las veo desde otra perspectiva. Esas son mis escuelas, mis mayores escuelas. Ahí es donde Dios está haciendo cosas en mi corazón. En medio de la desgracia es donde Dios trae gracia. En medio de la prueba es donde está ese fuego purificador que no lo tengo fuera. ¿Cómo voy a ser formada y moldeada si no vivo en medio del fuego? Yo quiero lo que Dios quiere para mí, porque quiero alcanzar el sueño de su corazón, y el sueño de su corazón trae grandeza para mis manos, pero me será otorgada cuando me vea fiel en lo poco. Y en cada avance habrá recompensa. Y habrá persecución, porque lo que es nacido de Dios es perseguido por el infierno. Pero a mayor estructura interior, menor son los golpes que Él te da. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, cambia toda mi perspectiva, o acaba de cambiar toda mi perspectiva? No me voy a ver más como la desechada, como la olvidada, como el olvidado, como el desechado. Me voy a ver como aquel que está siendo formado, está siendo tratado, está siendo trabajado en carácter, en sabiduría, en poder, en entereza, en integridad. Está Dios sacando lo vil de mí. Ahí estoy escondida. Y el día que Dios diga, llega tu promoción, ahí llegará un gigante a tu vida, al cual tú le cortarás la cabeza. Y directamente entrarás en ese palacio que se te prometió, pero ya no entrarás como el paje de armas, ya no entrarás como el escudero de nadie, entrarás para ser rey y tomar tu reino. ¿Cuántos dicen amén a esto y dicen, Jesús, yo voy a caminar contigo? Yo voy a caminar contigo hasta ese momento de tiempo y ocasión donde el Goliat aparecerá y yo le cortaré la cabeza, Señor. Te doy gracias porque todo esto está preparado en ti aún antes de que yo hubiera nacido, Señor. Y te doy gracias porque tú me tienes paciencia. Me tienes paciencia, Señor, para que yo aprenda las lecciones. Cada curso, su lección. Seguimos caminando juntos y no veo tiempo perdido. Díselo al Señor, no veo tiempo perdido en mi vida. Veo tiempo de entrenamiento. Tiempo de entrenamiento en ella. Nada en Dios se perderá, ni los años que yo he andado perdida en el pecado puedo llamarles pérdida y destrucción, porque Dios de aquello sacó gloria. Por tanto, aún lo malo que Satanás ha querido traer a mi vida para destrucción, Dios lo convirtió en bueno. Y hoy es una lección más que llevo conmigo. Todo Dios lo hace perfecto y tu vida no se escapa de la mano del Señor. Voy a pedirte un momento, te pongas en pie, porque quiero orar por ti y por toda persona que dice, no estoy en el anonimato, estoy en la escuela del Señor, donde puedo tener encuentros con Dios, donde puedo tener encuentros para que me dé una mayor revelación. Señor, te doy gracias porque todo aquello que has impartido a mi alma, Señor, en este tiempo, hablándome de todo esto, Señor, hoy ha sido impartida a las vidas de mis hermanos, Señor, impartido a la vida de mis hermanos. Hoy ha sido impartido a cada corazón. Y yo te doy gracias por revelarte a nuestras vidas como el que nos guarda, el que nos protege, el que nos esconde hasta poder ser exhibidos, poder ser levantados y poder tener ese soporte, ese sostén de todo aquello que quieres entregarnos. No estoy olvidada por ti. Estoy cuidada, no estoy olvidado por ti. Dilo, no estoy olvidada, no estoy olvidado, estoy cuidado. De mi propio corazón tengo que tener miedo yo. Por tanto, gracias, Señor, porque me estás trabajando. Gracias porque me estás formando. Gracias porque si hasta aquí me diste, es que hasta aquí puedo sostener. Si hasta aquí me diste, es hasta aquí que puedo hacer. Y si has sentido molestias en tu corazón de querer ser más visible de lo que eres, entonces dile a Dios, algo ya dentro de mí dice que no tengo que tener lugar de visibilidad porque me provoca ira, contienda, celos el lugar escondido en el que estoy. Habla con Dios para que Él pueda trabajar en tu corazón, porque el problema no es el corazón sucio, el problema no es el corazón torcido, el problema es no querer hacer nada con ello. Y tú quieres hacer algo con eso, con esa suciedad.
con ese error. Quieres hacer algo y Dios lo va a hacer contigo. ¿Quién eres fuera de aquí? ¿Quién eres donde nadie te ve? ¿Qué sueños tienes en tu interior que nadie conoce? Eso lo conoce Dios. Y eso es lo que hay que ajustar. Eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que enderezar. Eso, lo escondido, lo secreto, el anhelo más profundo de tu corazón. Si no es Dios, entonces todo va mal. Si te frustras por un puesto, la cosa está mal. Si te frustras por no tener el reconocimiento de otro, la cosa está mal. Si te frustras porque lo dijeron de ti y no se está dando la tierra, entonces vas mal. Cuando todo tu deleite y toda tu recompensa sea Dios y su perfecta voluntad, sea lo que sea que tengas que hacer, entonces te diré, todo está bien. Todo está bien. Anhelamos tu voluntad, haz tus manos ahí. Anhelamos tu voluntad, Señor. Anhelamos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y el tiempo que reste para estar escondidos antes de ser públicos, sea contigo, aprendiendo, enderezando, sacando vileza de nuestros corazones, porque declaramos no es tiempo perdido. Yo los bendigo, Señor, para que todo aquello que has pensado para ellos, Señor, lo alcancen. Trabaja corazones, llévalos a desiertos, llévalos, Señor, a escondites, llévalos a la cueva de Adulán, haz con ellos lo que tengas que hacer, pero que ninguno de ellos sea malformado o sea abortado. Que todos, Señor, reciban no solo la unción profética, sino, Señor, reciban esa unción que los haga rey sobre el reino que les has dado. Y te doy gracias, Jesús, porque sé que estás interesado en esto. Y esta es la palabra que has traído. Y yo declaro que no va a volver en el corazón de nadie vacía. Aún los que nos están viendo, esta palabra no va a volver vacía. Esta palabra hará aquello para lo cual ha sido enviada en tu corazón. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Aleluya.